Bien, hermanos, vamos entonces a la predicación del día domingo, como ustedes saben, principalmente con el objetivo de poder ver las aplicaciones y ciertos aspectos más básicos, perdón, más fundamentales que siempre viene bien recordar. Em, Sobre todo quienes están sirviendo en algún área, ¿no? Es súper importante que puedan ver la predicación que queda en YouTube, como también estén asistiendo al Zoom del día miércoles para que no se pierdan la enseñanza, ¿ok? Así que vamos a ver entonces, el nombre de la predicación fue Servidores del Nuevo Pacto, y el texto bíblico que se encuentra en segunda a los Corintios, capítulo 3 versos 4 al 6. Le voy a dar lectura. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, el primer punto de la prédica fue confiados por la obra de Cristo. Y el versículo 4 dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Entonces ahí es bueno siempre recordar esta expresión porque tiene un antecedente inmediato que está en el mismo capítulo, desde el versículo 1 al 3, donde el apóstol Pablo hace estas expresiones, ¿no? Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para que ustedes, o de parte de ustedes? Verso 2, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, sino siendo manifestado que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Ahí yo quise un poco trazar, ¿no?, el peligro de la desconfianza, porque es lo que nosotros vemos en el caso de los corintios, que había surgido, ¿no?, por la intromisión de los falsos maestros, los superapóstoles, dice incluso el texto posteriormente, am, llegaron a desconfiar del legítimo ministerio del apóstol Pablo por estos agentes externos, ¿no? Entonces pueden haber agentes externos, como en el tiempo del apóstol Pablo, que invitan a desconfiar del propio apóstol, de su ministerio. Muchas veces son nuestras opiniones o nuestros puntos de vista que pueden surgir también producto de nuestras experiencias. Y entonces pueden llevarnos a desconfiar. Y a veces esa desconfianza puede entenderse incluso como una especie de discernimiento que hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando estamos aplicando el correcto discernimiento versus cuando nosotros estamos siendo personas literalmente, directamente desconfiadas. Porque definitivamente esa suspicacia, no sé si manejan el término, suspicacia viene de sospecha, pero cuando esa suspicacia es extrema, digamos, se te va a impedir integrarte, porque finalmente tú estás desconfiando de todos. Entonces, esa desconfianza impide que puedas integrarte de manera correcta al cuerpo de Cristo. Y ahí es donde recién el apóstol, ¿no? Después de haber dicho que su carta de recomendación él no necesitaba, porque como dijimos, su carta de recomendación era su propio ministerio con los Corintios, una iglesia que él había fundado. Em, y tenía, entonces ahora dice en el verso 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Su confianza no estaba en estas cartas, sino que su confianza estaba en que Dios le había llamado. Ni siquiera su confianza estaba en lo eficiente de su ministerio o en sus capacidades, sino que, como veremos posteriormente y recordamos de lo predicado el domingo, su confianza está en Dios por medio de Cristo. Em, La palabra confianza, ¿no? Básicamente significa seguridad. O sea, el apóstol está diciendo que él tiene seguridad hacia Dios por medio de Cristo. Su ministerio estaba definitivamente eh, fundado en esto. Y eso es muy importante, ¿no? Como decíamos antes, los corintios estaban desconfiando, producto de las influencias de los falsos apóstoles,
Y ahora él les dice entonces, a pesar de que él mismo había sido el instrumento de Dios para traer esta iglesia a vida, podríamos decir, eh, pero no se trataba de él, sino que se trataba de esa confianza que residía, que estaba en Dios, y es por medio de la obra de Cristo, así lo entendemos. Ese fue entonces el primer punto. No sé si mis hermanos Patricio y Sergio quieran añadir algo, alguna aplicación, alguna observación a ese primer punto. Amén. Sí, pastor. A propósito, bueno, de la desconfianza, ¿cierto? Ha pasado que con algunos creyentes que ya no se quieren comprometer en el servicio al Señor o volver a confiar porque han sido decepcionados, ¿cierto? Y ya no quieren volver a confiar en nadie. La verdad es que nosotros tampoco podemos asegurarle a ningún creyente que no será decepcionado de nuevo, ¿cierto? Pero no por eso nos vamos a cerrar a la posibilidad de poder confiar una vez más, aún en aquellos mismos que a lo mejor nos han fallado, ¿cierto? Así es el camino en Cristo, a veces de sufrimiento y hay que continuar. Solamente tenemos que animarnos a confiar y si nos toca ser decepcionados y sufrir una vez más, bueno, también servirá para nuestro crecimiento. Y creo que si bien hoy día no tenemos la intromisión, gracias al Señor, de falsos maestros que estén influyendo en nuestra iglesia local, creo que sí lo que tenemos que evitar es la murmuración, ese comentario de más quizás, que por esos comentarios, murmuraciones, nacen las desconfianzas. Entonces, como iglesia local, nosotros somos una iglesia pequeña y tenemos la oportunidad de poder trabajar para crecer de forma sana. Obviamente, en el camino habrán errores, pero librémonos de eso, cuidémonos de eso, de la murmuración, para que podamos honrar al Señor así, confiar en nuestros hermanos, confiar en el hermano que tengo al lado, porque ese hermano lo ha puesto el Señor. Eso. Amén. Amén. Respecto a este verso que es bastante cortito, eh, respecto a la confianza, estaba leyendo un poco sobre esta y vemos cómo en Hebreo 11 se nos habla de quienes confiaron en Dios. Vemos cómo Abraham confió en Dios y bueno, finalmente hizo todo lo que hizo. Y así nosotros también debemos confiar en el Señor. Es decir, a veces nos quedamos solamente con la visión que tenemos actual, lo que vemos ahora. Sin embargo, si confiamos en Dios y descansamos en Él, podemos estar tranquilos de que la situación que podemos estar viviendo hoy en día, tarde o temprano pasará, eh, sea para bien o para nuestro mal, según nosotros entendamos, sabemos que debemos confiar en el Señor siempre, entendiendo que Él va a querer lo mejor para nosotros, a pesar de que a nosotros nos pueda doler, a pesar de que a nosotros no es lo que esperamos, pero sin lugar a duda es lo mejor para nosotros si nosotros confiamos en el Señor. Amén. Amén. El segundo punto, basado en el verso 5, ¿no? La suficiencia dada por Dios. El texto dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros. Esa es como la primera parte del texto, ¿no? Y aquí Pablo aclara, ¿no? Después que él había partido defendiéndose en el inicio del capítulo, él aclara que no tiene que ver con lo que él ha hecho o sus compañeros de misión han hecho, porque él sabía de manera perfecta que no procedía de él, no era gracias a él. Am, lo cierto, iglesia, es que si nosotros deseamos que Dios nos use, si queremos ser instrumentos útiles, tenemos que cultivar siempre un espíritu humilde y depender de la suficiencia del Señor. Y tal como el apóstol afirma, no pensar que esto procede de nosotros. Eso es muy humano, ¿no? Pensar que de que yo sé hacer ciertas cosas o de que yo tengo cierta experiencia o que tengo cierto conocimiento, entonces estoy apto para determinadas cosas. El apóstol Pablo era una persona muy preparada en muchos sentidos, pero él sabe que no procede de él. Entonces, no debemos atribuirnos nada de lo que es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios es la que es responsable de todo bien, de todo fruto. Y obviamente hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, sí, pero los resultados no dependen de nosotros en particular, sino que es la gracia de Dios
en nosotros. El mundo, ¿cierto? Y aún en ciertos contextos religiosos e incluso evangélicos, se vende mucho la idea del potencial que tú tienes, de que debemos creer en nosotros mismos y ese tipo de ideas. Esas ideas contrastan de manera frontal con lo que estamos hablando hoy día, porque el apóstol dice, no somos suficientes, nada procede de nosotros. Por lo tanto, tenemos que decir no a nosotros. Y el verso se completa aquí, ¿no? Al final del texto dice, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y esto debe ser para nosotros una convicción y debemos cultivar esta convicción bíblica de manera que podamos hacer ministerio como iglesia local y en el don también particular que Dios te haya dado a ti y lo vamos a hacer de manera sana. Yo les decía el domingo, con esta convicción, eh, la ansiedad, por ejemplo, va a estar mucho mejor controlada porque no vamos a esperar ciertos resultados, solo vamos a atender responsablemente al llamado y sabemos que los resultados son de Dios. Tampoco, tampoco vamos a caer en ciertos extremos. Está el extremo, ¿no? Como si todo dependiera de nosotros. Entonces, cuando todo depende de nosotros, se abraza el legalismo, se abraza el activismo y las iglesias se llenan entonces de distintas actividades y uno mismo quiere estar en todas esas actividades porque se entiende, ¿no? Que a través de esas actividades se alcanza el propósito de Dios. No debemos caer en ese extremo, pero tampoco en el extremo de la pasividad, de la inactividad, de no entender el rol que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha llamado a ser parte de una iglesia local, primero a ser sus hijos, luego nos ha equipado por su espíritu con dones y también nos ha puesto en una iglesia local para servirnos los unos a los otros, y eso obviamente demanda una responsabilidad. Y debemos entender que Dios nos ha llamado como instrumentos, como vasos de barro, pero tiene que ser esta convicción, sabiendo de que no procede de nosotros, sino que es solamente una gracia del Señor, una misericordia del Señor hacia nosotros, y entonces vamos a andar, eh, yo pienso, ¿no? Esto tal vez es más una reflexión personal, vamos a andar menos estresados, ¿no? En algún sentido y, y vamos a andar al ritmo que Dios nos permite andar. No vamos a andar ni más rápido, como queriendo alcanzar lo que no podemos, ni tampoco más lento, siendo irresponsable a lo que Dios nos demanda. Entonces, caminamos como con el desafío que la palabra nos ha puesto, ¿cierto? Eso es lo que debe ser nuestra meta. Y, y cada vez que entonces ocurra algo positivo, cada vez que ocurra un fruto, cada vez que haya una manifestación de la gracia del Señor en medio nuestro, nunca nos vamos a atribuir nada, nunca nos vamos a sentir protagonistas de eso, porque vamos a entender, tal como lo entendió muy bien el apóstol, que todo procede del Señor y que la suficiencia nuestra se encuentra en el Señor. Entonces Dios, en efecto, va a utilizar nuestros dones, va a utilizar nuestros talentos, nuestras experiencias, nuestras capacidades, pero siempre lo va a hacer en el canal de su gracia. Si nosotros intentamos utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras experiencias, capacidades, aparte de la gracia del Señor, no vamos a conseguir mucho. Tal vez al juicio de los hombres sí, pero al juicio de Dios no. No vamos a conseguir nada que sea un fruto agradable para el Señor y por lo tanto un fruto permanente, algo que de verdad tenga trascendencia espiritual. Am, y eso nos lleva a la pregunta, ¿no? O sea, una pregunta también de aplicación. ¿Cuántos de nosotros, en el contexto actual, como la iglesia que hoy somos, estamos en disposición de asumir este llamado? Primero, de que no hay espacio para el orgullo, ¿sí? Y segundo, de que vamos a servir al Señor eh, con lo mejor que tengamos a nuestra disposición. Eh, y vamos a tener la palabra al frente nuestro y vamos a procurar siempre agradar al Señor, em, pero siempre delante de Él. Em,
como iglesia local, definitivamente nosotros necesitamos, ¿cierto?, esta sana convicción de que todo procede del Señor, de que todo es de Él, pero sin desvirtuarla, sin distorsionarla, sin llevarla al extremo de la pasividad y sin llevarla al extremo del activismo, sino que movernos, ¿cierto?, conforme el Señor nos permite hacerlo y hacerlo siempre responsablemente delante de Él, porque a los ojos de los hombres podemos lucir bien, pero finalmente quien conoce todas las cosas y nuestros propios corazones es Dios, nos conoce cabalmente. Ese es el punto 2, así que dejo también a mis hermanos para que compartan. Amén. Sí, estaba pensando bueno, en Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, quien se le apareció Cristo resucitado, le apareció el Señor, ¿cierto? A él le siguieron los milagros del Señor. Él influenció con el Evangelio todo el mundo conocido desde entonces. Él, con todas esas cosas, recibiendo revelación directa del Señor, no se atribuía nada a él mismo. Él atribuía todo a la gracia del Señor. Y a veces nosotros neciamente no le llegamos ni a los talones, ¿cierto? Al apóstol Pablo en compromiso, en servicio, en dedicación a la obra, a veces nos orgullecemos por tan poco. Creo que este versículo habla tan claro de la actitud que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón, en no dejar que nuestros corazones se enorgullezcan. Y es algo que tenemos que recordar una y otra vez porque nuestros corazones tienden a llevarse a la gloria. Así son nuestros corazones. Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 17:10, donde dice que así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Cierto? El orgullo por las habilidades, por las capacidades, es una actitud normal en el mundo. Uno lo ve en los trabajos, en los deportes, pero entre nosotros los cristianos en la iglesia local no debe ser así, po. Debemos siempre nosotros dar gloria al Señor por cada don, por cada talento, por cada capacidad, porque todo procede de Él. Y no olvidarse de algo que los dones, las capacidades, los talentos también son para beneficio de mi hermano, para compartirlos también con él. Eso. Amén. Respecto a este segundo punto, vemos también como, también lo que dice mi hermano ahí, Sergio, Pablo no está alardeando de su logro, de su servicio, sino que él mismo da a Dios la honra por todos sus logros, mientras que los falsos maestros se sentían orgullosos de su poder y de lo que habían estado logrando. Eh, Pablo expresa también, bueno, su humildad delante de Dios y ninguno de nosotros podría considerarse capaz de hacer algo sin la ayuda de Dios. Si el Señor hoy en día nos ha permitido servir en algún lugar, Él es quien nos ha capacitado. También, bueno, en la prédica el pastor hablaba sobre el servicio y el servicio no solamente es en las cuatro paredes de donde nosotros nos congregamos, también si falta algún hermano, también deberíamos preocuparnos de él, también debemos orar, tenemos como iglesia muchas peticiones de oración. Y eso también es un servicio al Señor, no solamente es ir y estar ahí delante o estar ahí barriendo, sabiendo que eso también es un servicio y también se necesita, pero nosotros también debemos servir en la otra parte, en la parte donde nadie nos ve, en la parte donde nadie podría saber lo que uno podría estar haciendo. Y debería usted también en su corazón sentirse capaz, porque si está ahí y ha confiado en el Señor es quien lo capacita. Amén. El tercer punto y el último, ¿no? Basado en el verso 6, me parece que fue lo más largo de la prédica. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. O sea, el primer énfasis, ¿no? Está en lo que un poco adelantaba mi hermano Patricio ahí recién, respecto de que somos llamados a ser siervos, siervos de un nuevo pacto, ¿no? Eso también es particular. Pero un poco pensando en la palabra siervo, ¿no? El Señor Jesucristo en Marcos 10:45 dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego en Marcos 10:42 en adelante, eh, leamos el 43, dice, pero entre ustedes no es así. Había hecho la referencia, ¿no? Entre de los gobernantes que se enseñorean de los gentiles, pero entre ustedes no es así,
sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Entonces ahí también es otra pregunta de aplicación para cada uno de nosotros, si estamos sirviendo de esta manera. Si nosotros miramos a los demás hermanos donde Dios nos ha colocado en esta iglesia local, y claro, es difícil poder servirles a todos, pero tenemos la intención de hacerlo, tenemos la intención honesta de poder servirles a todos sin ningún tipo de discriminación, ni exclusivismo, ni mirando absolutamente nada, sino que poder de verdad servir a todos. Sabemos que humanamente no lo podemos hacer, pero está esa intención y esa es una buena pregunta de aplicación que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Cuán dispuestos estamos a servir al Señor? Y que ese servicio al Señor se exprese en el servicio a los demás. No hay servicio que no sea importante, eh, no hay servicio que, que carezca, ¿no? de, de trascendencia. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todo eso cuenta de una u otra manera. Así que cuando se te convoque o se te pida servir en algún área o aspecto, hazlo con, hazlo con, como si se te estuviese llamando a lo más importante. Porque eso tiene, bueno, tiene múltiples. Primero, un mandato que el Señor nos ha hecho a poder servir como Él. Estamos reflejando a Cristo, estamos un poco acercándonos a- al modelo que es Él. Pero también es una escuela de formación cuando el Señor te invita a servir en distintas áreas. El Señor también, a través de ese servicio, está esculpiendo nuestra propia alma y enseñándonos muchas cosas y librándonos también de muchas cosas que tenemos que dejar atrás. El nuevo pacto, lo decíamos, fue profetizado por Jeremías, ¿no? Ahí en Jeremías 31, y son son particulares las características de este nuevo pacto versus el antiguo, ¿no? El antiguo pacto era una cuestión externa, tenía que ver con el esfuerzo humano por alcanzar el estándar, pero el nuevo pacto es una realidad interna, espiritual, como dice Jeremías 33, o sea, capítulo 31, verso 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está unas buenas características, ¿no? De lo que es este nuevo pacto, del cual todos los creyentes que estamos por la fe en Jesucristo, eh, tenemos necesariamente que estar en esta realidad, en una realidad espiritual interna, ¿no? Desde la obra consumada del Señor Jesucristo en adelante, todos los creyentes, sin excepción, somos ministros de este nuevo pacto, así como el apóstol Pablo lo está diciendo, ¿no? Es un pacto en el Espíritu, es un pacto que da vida, es un pacto que tiene como mensaje central la buena noticia del Evangelio. Y aquí se contrasta entonces el antiguo con el nuevo respecto de las consecuencias últimas, de lo último que sucede si tú estás en el pacto antiguo o en el nuevo pacto de la gracia. El verso 6 al final dice, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces explicábamos esto que vale la pena repetirlo, ¿no? La palabra letra hace referencia tanto a lo que nosotros conocemos como revelación divina, en su extensión, bien digo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La diferencia está que el pueblo de Israel equivocó su manera de interpretar este mensaje y miró solamente la letra de la ley, pero no puso atención en que la revelación de esa letra, podríamos decir. Ahora, en el nuevo pacto, ¿no? Las mismas escrituras son leídas desde el lente del Espíritu e implican que nosotros como creyentes ya no vamos a la ley en sí misma, sino que entendemos que esa ley apunta más allá. Esa ley nos está también apuntando a Cristo. Y el camino es el camino de la gracia. Ya no dependemos de nosotros mismos, ahora dependemos de la obra de Cristo. Podría ser una manera de decirlo de otra forma. La letra, vinculada en este sentido, ¿no? Al antiguo pacto ahora,
y no al estudio de la Biblia, como muchos sostienen, y probablemente es una frase muy repetida. La letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, en esa frase, muchos quieren sostener de que no hay que estudiar la Biblia, por ejemplo, pero cuando nosotros vemos este pasaje por completo, nos damos cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esa letra que mata es esa observación externa, ese esfuerzo humano, aparte de la obra del Señor Jesucristo, separado de la obra del Señor Jesucristo, para tratar de cumplir la justicia de Dios. Pero sabemos que ningún ser humano puede llegar a vivir de esa forma. Ser buena persona, muchos dicen, y esto es incluso repetido por muchas personas, ser buena persona te llevará al cielo, lo cual es una mentira. Eh, la única forma de ir al cielo es estar unido a Cristo, es haber experimentado este pacto, ¿no? Este nuevo pacto en la persona de Jesucristo, tal como dice el texto, pero el Espíritu es el que da vida. Recordando un poquito los adversarios de Pablo, ¿no? Enfatizaban la letra de la ley y esto conducía a sus oyentes a la muerte, podemos concluirlo así. En cambio, el Espíritu ah, y el mensaje que Pablo no estaba proclamando, ese sí traía vida. Y ese es el mismo mensaje, iglesia, que se nos ha sido confiado a nosotros. Este nuevo pacto fue confiado a Pablo y a la iglesia, y es el mensaje de esperanza, un mensaje de buenas nuevas, y debemos nosotros hacerlo nuestro, y debemos nosotros proclamarlo, debemos nosotros también, por cierto, vivirlo y proclamarlo a todas las personas que nos sea posible. La letra cumple su propósito, esto también es importante como definición entenderlo cuando nosotros a través de ella se nos revela nuestra condición de pecado y que somos incapaces de agradar a Dios. Entonces, frente a esa realidad, o perseveramos en el pecado o nos rendimos a los pies de Cristo. Solamente pueden ocurrir esas dos cosas. Quien ha sido confrontado por la ley de Dios y ve allí que es un pecador y ve allí algo de los atributos de Dios, o va a caer rendido a Cristo o va a seguir perseverando en sus pecados. Los creyentes obviamente somos de aquellos que deben haber caído a los pies de Cristo. Em, Debemos ser, por lo tanto, iglesia en en este servicio, ¿no? Como servidores del nuevo pacto, como ministros del nuevo pacto, debemos estar descansando en la suficiencia de Dios, un poco acordándonos del primer versículo, y debemos anunciar las virtudes del Señor. Eh, Cuando más útiles somos, es cuando más confiamos de dónde proviene nuestra suficiencia. Ahí vamos a estar siendo lo más útil posible. No entendemos que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. El mensaje del nuevo pacto, la obra de Cristo debe dominar nuestras prioridades, ¿sí? Debe dominar nuestra vida. Y esto se va a manifestar cuando el mensaje del Evangelio, cuando Cristo es prioridad en tu vida, eso se va a manifestar en tus decisiones, en tus conversaciones, en tu modo de hablar, incluso hasta en tu modo de vestir. Se va a manifestar en todo, en tu trabajo, en tus estudios. Cristo afecta a todo, iglesia. Cristo afecta a todo, porque ya no vivimos para agradarnos a nosotros, sino que vivimos para agradar al Señor. Entonces eso termina por afectar todo lo que somos. Em, y a eso nos ha llamado el Señor, a ser ministros de este pacto y todo lo que eso involucra. Así que ese es el tercer punto y bueno, espero haber contribuido en algo con algunas lecturas diferentes o aplicaciones. Dejo también a mis hermanos para que compartan. Sí, en este nuevo pacto en el que estamos, ¿cierto? Podemos descansar en la obra de nuestro Señor y trayendo una aplicación al servicio al Señor. También al servir yo al Señor debo descansar en la gracia del Señor, porque habrán veces en la que estaremos nosotros sirviendo con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho gozo, animando a otros, llevando a otros, animando a otros, pero habrá otras veces en las que estaremos ahí arrastrándonos, tendrán otros que llevarnos, ¿cierto? Entonces, mi servicio al Señor no debe ser una pesada carga. No es un pago que yo tengo que hacer para que el Señor me acepte,
¿cierto? Mi servicio al Señor no contribuye en nada a lo que Dios ya ha hecho por mí. Yo debo servir en su gracia, ¿cierto? Debo hacerlo, pues sobre todo yo pensaba hacerlo con convicción. ¿Y por qué digo con convicción? Para que nuestro servicio, querida iglesia, no sea solamente de unos años. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto creyentes que sirvieron 1, 2, 3 años y después se fueron? O 5, 6, 7 años y ya no están. Sino que tiene que ser con convicción y en la gracia del Señor para que nuestro servicio sea un servicio de por vida, un servicio de por vida, para que seamos servidores de este nuevo pacto que hace que nosotros descansemos en su gracia. Debemos servir en la gracia del Señor. Amén. Amén. En este tercer punto, bueno, me gustaría detenerme a mí respecto a porque la letra mata, y vemos como hoy en día es un verso que se usa para justificar simplemente una falta de seriedad al momento de estudiar la palabra del Señor. Yo mismo he visto cuando una persona estuvo leyendo la Biblia y vino un líder de la iglesia y le decía, ¿por qué eres tan espiritual? O sea, ¿por qué lees la Biblia? Y esto no debe ser así, no debe ser de esa forma. Nosotros debemos tomar la palabra del Señor y no tomar algo a la ligera. También he escuchado que dicen, bueno, quien más sabe, más se le demanda. Y finalmente son simplemente excusas a la hora de estudiar la palabra del Señor. También vemos como nadie, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ha logrado cumplir perfectamente la ley y por eso todo el mundo está condenado a la muerte. Pero tal como decía el pastor, le damos la gloria a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar agradecidos por ello, porque Jesucristo tuvo una vida perfecta, el cual nos permite tener salvación. Y también como una aplicación es tomar seriedad a la palabra del Señor y no creer en estos refranes que se andan diciendo, sino que debemos ser personas maduras y entender que la palabra del Señor es el testimonio que nos ha permitido entender y saber las cosas de Él. Amén. Patito, por favor, guíanos en una oración para entregar este tiempo. Ya. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, por esta noche ya, Señor, en donde usted nos permite, Dios mío, ver las aplicaciones de su palabra. Le pido, Dios mío, que esta se grabe en nuestros corazones, Señor, que la podamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Nuestra mente es frágil, Señor, solemos olvidar constantemente las cosas, Dios mío. Pero le pido, Dios mío, que usted nos ayude, Señor, a poder aplicar esto, Señor, a comprender, Dios mío, de que debemos ser responsables, Señor, a la hora de estudiar su palabra, de que debemos servirle, Señor, y también debemos glorificar su nombre, Señor. Le ruego también, Dios mío, por el culto del domingo, Señor, para que no haya inconvenientes, Señor. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.